Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Sandria González, de séptimo cuatrimestre de la Universidad de Centros de Estudios Superiores Martínez de la Torres. El día de hoy les estaré presentando lo que es el tema de recepción en lo que son los problemas de aprendizaje. Bueno, en primera vamos a definir qué es recepción, que viene siendo la acción de recibir, que es un estímulo por medio de los órganos sensoriales. Se refiere principalmente al aprendizaje que se produce a través de una interacción educativa, activa y directa, que los contenidos se le presentan al alumno ya estructurados y organizados en una forma final. Las sensaciones, o más bien que va dentro de lo que son la recepción, viene siendo un estímulo mediante los órganos sensoriales. Es una recreación consciente ante un estímulo, digamos que es aquel que actúa sobre un órgano sensible y provoca una reacción de uno o de uno de los varios sentidos, como ya los conocemos, que es la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Las sensaciones están siempre integradas a lo que es la percepción de un objeto, de un hecho o de alguna situación. Principalmente es el cómo, digamos que los fenómenos se complementan, pero asimismo también se encuentran diferenciadas. En el aprendizaje por recepción, el alumno recibe los contenidos que se deben aprender en su forma final, acabada. En esta no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de lo que viene siendo su comprensión o lo que es su asimilación. De la misma manera que sea capaz de reproducirlo cuando éste sea requerido. Es por decir que un alumno comprende lo que se le está enseñando, asimila los contenidos, las formas, las texturas o cualquier elemento que se le enseñe durante, digamos que su hora de clase o su práctica. Posteriormente el alumno, esos contenidos que se le fueron enseñando en el aula o en la escuela, lo va a relacionar con ciertas cosas que pueden estar presentes en su vida. En este caso puede ser en el juego, jugando con sus amigos, en el parque o a la hora de convivir con sus padres. Entonces también de esa manera la comprensión de los contenidos que se pueden ver en clase pueden estar relacionados o están totalmente relacionados a lo que vive en su vida diaria. Digamos que el cuerpo básico de los conocimientos del cual se requiere una disciplina académica se adquiere mediante lo que es el aprendizaje por recepción significativo. Digamos que es un tipo de aprendizaje que se va a través del lenguaje, o como la humanidad, digamos que lo ha construido, como el ser humano es que lo va construyendo. Va almacenando, acumulando conocimientos a través de su cultura, de sus tradiciones. A través de esto, el tipo de aprendizaje que el alumno va a requerir es la manera en cómo él la recibe. Por eso, este tema que se llama recepción es la información que el alumno recibe de una manera significativa para él, porque éste aprende a través de los sentidos. El receptor sensorial son capaces, digamos que, de captar estímulos del medio y transformarlos en corrientes eléctricas que vienen siendo como los impulsos nerviosos que serán transmitidos directamente a lo que es el cerebro. Características principales de los receptores sensoriales es que transforman la información recibida digamos que en señales nerviosas que van a ir directamente a lo que es nuestro cerebro. Existe, digamos que, una especialización en los receptores sensoriales capaces, digamos que, de discriminar la intensidad del estímulo, de su duración, tiempo y, digamos que, el espacio en que éste va a ir recurriendo. La clasificación de los receptores sensoriales o recepciones sensoriales, existen varias.
existen diferentes formas, digamos que de poder clasificarlos. Los receptores, este va a depender también de los criterios en que estos se pueden emplear. Podemos clasificar los receptores en funciones de un estímulo dependiendo de cómo éste se vaya detectando. El primero es mecanorreceptores. Se estimula por una acción mecánica, es decir, por la presión. En este caso viene siendo lo que son las articulaciones, las alteraciones cardíacas. Entonces todo eso va por medio de un estímulo que viene alterando lo que es la presión arterial. Los termorreceptores, eso principalmente detectan lo que es el frío del calor. Son los cambios en la temperatura. Unos responden al frío y otros responden al calor. Como pueden ver en esta imagen, un niño presenta la temperatura que viene siendo lo que es del frío y otro viene siendo lo que es la temperatura del calor. Entonces, ese se le considera como termorreceptores, que se encuentran principalmente en la clasificación de los receptores o los recepción. Los estímulos, la clasificación de los receptores sensoriales también se encuentra en lo que son los fotorreceptores, que detectan principalmente a la luz por medio de lo que es la retina, que viene siendo lo que es el ojo. También dentro de se encuentran estímulos que cada uno tiene, digamos, en 4 aspectos, digamos que vienen siendo como que la intensidad, la localización y la duración de este. Las principales órganos sensoriales son el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. El gusto tiene como sede a lo que es el nivel de lo que es nuestra lengua, que es el que distingue lo que son los sabores. El olfato tiene lo que es como sede lo que es la nariz, y en ese se encarga de detectar lo que son los olores, asimismo como también procesar los sabores, porque mediante podemos detectar lo que es el sabor y el olor. Para decir cómo es que nuestra nariz va a detectar lo que es el sabor, ¿no? En algunas cosas simplemente con oler pensamos que puede ser dulce, amargo, salado, o puede tener algún otro tipo de sabor. Entonces es mediante el olfato que también percibimos lo que es el sabor. El tacto es el que se encuentra principalmente con nuestra piel, que viene siendo como una sensación rasposa o una sensación suave. La vista es uno de los órganos digamos, de la percepción visual, que son nuestros ojos, que es la que se encarga de ver a cierta distancia, asimismo como también ver la distancia o qué tan cerca se encuentra cierto objeto o cierta persona, por decirlo así. El oído es el sentido que se localiza lo que es en nuestra oreja. Es el que se encarga de ver, de estimular o reconocer el sonido, el timbre, si es grave o agudo. Ya también otras de las clasificaciones dentro de las recepciones o receptores sensoriales están lo que son las quimioreceptores, que son estimulados por sensaciones químicas del gusto y el olfato, o sabores, olores que van allá que son por la concentración del oxígeno, el dióxido de carbono, digamos que va en la sangre arterial por los líquidos, por los líquidos corporales. En esta se encuentran lo que son los sabores, el poder
detectarlos, el reconocer si es algo dulce, si es algo salado. Bueno, yo aquí les presento una boca llena con bolitas de dulce. Aquí la muchacha está sacando su lengua para reconocer los tipos de sabores que tiene cada una de estas bolitas o dulces, por decirlo así, que se encuentran principalmente rodeadas en su labio. Entonces, mediante el estímulo que realiza con su lengua, va a descubrir qué sabores puede encontrar en esas perlas de colores. Posteriormente también se encuentra lo que son los nociorreceptores, que son receptores del dolor, que detectan principalmente los daños que puedan ocurrir en lo que son nuestros tejidos, que es en nuestro cuerpo. Muchas veces presentamos algún dolor, tal vez en las rodillas, en la pierna, en la espalda, incluso en el hombro o así. Entonces eso se viene clasificando por medio de los nociceptores. Yo les presento aquí una imagen. Es como que una radiografía de alguien que le está doliendo lo que son su cuello. Principalmente ahí nos dice que son los receptores encargados de estimular lo que es el dolor, que es el encargado de detectar lo que es principalmente lo que es el dolor mediante los tejidos. Los telereceptores es la información, digamos que alejada, o quien se encarga principalmente son la vista, el olfato y el oído de percibir estas sensaciones. También podemos clasificar los receptores según digamos que según el estímulo que se le provoque, es como podemos percibir la clasificación de esto. Existen otros que son los exterroceptores, que reciben estímulos del medio externo y se ubican en los órganos de los sentidos, como ya les mencionaba anteriormente, lo que es la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Entonces, mediante los 5 sentidos nosotros podemos percibir estas sensaciones o estos estímulos. Los interreceptores captan estímulos internos como son la presión, el hambre, la sed. Se ubican principalmente lo que son en nuestras vísceras o vasos sanguíneos, que son principalmente donde se encuentran los hitorreceptores. Los propios receptores captan estímulos internos que se ubican en músculos, tendones, articulaciones. Informan también sobre la orientación en el espacio, la posición de la persona, en cómo se encuentra ubicada. Esa puede ser sentada, parada, puede estar brincando. Entonces, de esta manera, los propios receptores son los que captan los estímulos internos que son de nuestro cuerpo. Bueno, en conclusión, se llegó que los receptores sensoriales van de la mano principalmente a lo que son los sentidos del cuerpo, los cuales son la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Asimismo, esto depende mucho de lo que son los receptores, ya que, como se mencionó, estos sirven como señales nerviosas mediante las cuales se envía al cerebro de una manera más que sea correcta, dependiendo de la situación en que nosotros nos encontremos. Es la manera en cómo podemos utilizar esta recepción de los sentidos. Como ya se mencionó, que la recepción es la información o la acción de información que vamos a recibir o que vamos a estar recibiendo mediante ciertos estímulos o ciertas situaciones que presentemos. El siguiente tema es perceptivas visuales. Las perceptivas visuales es la interpretación principalmente
o discriminación de los estímulos visuales relacionados a lo que son conocimientos previos y el estado emocional que se encuentra el individuo. Es como que la capacidad de interpretar la información que se hay en el entorno y así como también los efectos que podemos percibir de la luz, en este caso que llega a nuestro ojo, y a partir de ahí esa información la vamos a ir digamos que recibiendo. La percepción visual es un proceso activo en el cual el cerebro puede transformar la información lúmica captada por el ojo en una recreación o una realidad externa. Los signos que el cerebro toma en cuenta para detectar lo que capta nuestro ojo mediante las receptivas visuales, una es la superposición, que es cuando el objeto o individuo se ubica delante del otro. Muestra la interpretación mediante que el primero se encuentra más cerca, mientras que el segundo puede estar un poco más lejos. En el punto de fuga o perspectiva, ahí mencionaba que Leonardo da Vinci se refería a que calcular la distancia entre las diferentes cosas que percibimos estamos basados en que va principalmente a nuestro punto de vista, el cómo vemos nosotros las cosas mediante una medición o mediante la realización de nuestro inconsciente a través de cómo analiza o disminuye lo que son las cosas que se encuentran lejos o las que se encuentran más cerca. El objeto cuyo tamaño va a depender de cómo se conozca. Se forma, digamos que de un similar o un punto arterial. El conocimiento previo del tamaño de una cosa o de una disminución del ser vivo que nos permita entender a qué distancia se sitúa uno del otro. Los osteoporosis, que su término viene principalmente del griego, que se puede traducir como visión o imagen sólida, y que se refiere a un fenómeno mediante el cual nuestro cerebro toma imágenes captadas por cada ojo y cada uno de crea una representación luminosa del entorno en que se encuentre principalmente. Los elementos que intervienen en la percepción visual viene siendo lo que es la forma, medida, color y textura. La primera, lo que es forma, son todo aquello que podemos ver o poseer de una cierta forma, por si puede ser cuadrado, rectangular, triangular, rectangular. Es el detalle principalmente que vemos principalmente el cómo se visualiza de otro. También se le distingue se puede distinguir lo que es entre el resto de lo demás, que puede poseer algunas características, como ya les mencioné, una característica de figuras geométricas o algún objeto que conocemos, o simplemente puede ser algo diferente a lo que nosotros podemos estar manejando o trabajando. Las medidas son las formas que principalmente posee ahora sí es cierto objeto, es el tamaño que se puede encontrar, puede ser pequeño, grande o tridimensional, ¿no? Digamos que las medidas de las figuras serán diseñadas o captadas por la percepción de lo que es nuestro ojo. Es así como nosotros podemos detectar ciertas cosas mediante lo que es nuestra vista. Las medidas van a depender del tamaño que
posee o de que contiene. El color es una forma que se define entre los demás por medio de, digamos que del color puede ser azul, verde, amarilla, roja, y es como nosotros también vamos a distinguir esa figura o esa cosa que nuestra vista logró ver a cierta distancia, o si se encuentra lejos o se encuentra cerca. También digamos que la presencia de la luz tiene que ver mucho en lo que es en lo que es la percepción visual, porque mediante la luz podemos ver el reflejo o el color o la iluminación que puede tener. La textura, pues principalmente esta puede ser plana, puede estar suave, rocosa, puede estar blanda. No sé, hablando en la textura es como un diseño que principalmente se va por la estimulación mediante lo que es el tacto. Entonces ahí vamos a descubrir cómo se encuentra esta figura o este objeto o ciertas cosas mediante lo que es el sentido del tacto. Podemos estimularla para saber qué tipo de textura podemos encontrar en esta. Otro de los temas es perceptivas auditivas. Las perceptivas auditivas es la representación mental del entorno sonoro inmediato. Bueno, principalmente se lleva a cabo lo que es en el cerebro, y esta deriva de la interpretación y la comprensión de las sensaciones auditivas. Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos llegan a nuestros oídos. Las características fundamentales de las sensaciones auditivas son sonoras, las alturas. Bueno, como les mencionaba, las características fundamentales de las sensaciones auditivas son las sonoras, las de altura, tonal y el timbre. La sonoridad sensorial o la intensidad que éste puede tener nos permite decir que el sonido es fuerte o es débil. Va a depender de la tonalidad o de la intensidad principalmente que éste pueda llegar a tener. La altura tonal, o como bien lo conocemos nosotros, que viene siendo lo que es el tono, que es la sensación ligada a las frecuencias que nos permiten saber si un sonido es agudo o es grave. El timbre es la característica que nos permite diferenciar los dos sonidos que causen la misma sensación o la intensidad de lo que es el tono. La voz de cada persona tiene su propio timbre. Lo mismo sucede con cada instrumento musical. Al escuchar una música podemos distinguir que algunas músicas pueden ser con un tono muy alto, otras pueden ser muy bajas. Algunos cantantes utilizan tonos de su voz muy agudo, otros muy, no sé. Entonces cada uno de nosotros tenemos un timbre o un tono de voz muy diferente, en el cual la percepción auditiva va a estar siempre presente. Para llevar a cabo lo que son las percepciones auditivas, nuestro cerebro debe de analizar lo que son las propiedades y las características de los sonidos. En este caso viene siendo lo que es la intensidad, tono, timbre y lo que es duración. Lo que es la intensidad se refiere al volumen, si este es alto o es bajo. El tono hace referencia a si el sonido es más grave o es más agudo. El timbre nos permite distinguir y reconocer las voces, instrumentos o sonidos, y suele identificarse como el color del sonido. La duración es el tiempo que mantiene la vibración de un sonido. La percepción auditiva se lleva a cabo en diferentes fases, que son
4, si no mal recuerdo. La primera es la detección, que es para poder recibir correctamente un estímulo auditivo que tenga la suficiente intensidad para llegar a lo que es nuestro oído. También es necesario que el sonido que se produce sea de un rango audible, que se pueda escuchar. Se debe cumplir con las dos condiciones para que así nuestro cerebro sea capaz de localizarla en cierto objetivo, y se produce mediante una vibración. Si se puede estar en movimiento o puede estar estático. También si alguien habla demasiado bajo, también seríamos incapaces de oírle o poder escucharlo. Entonces va a depender de la detención que sostengan, es como nosotros podemos estar escucharlo o poderlo percibir. La discriminación. Para percibir y apreciar un sonido es necesario que podemos diferenciar, digamos, que el sonido que se está produciendo al resto del sonido que se encuentra lo que es en nuestro ambiente. Así, digamos que si estamos en una fiesta y hay mucho ruido, tal vez no podemos distinguir las palabras de nuestro interlocutor o de la persona que está con nosotros. Muchas veces ha pasado que estamos en un baile y pues estamos platicando tal vez con una persona y casi tenemos que gritar: oye, ¿cómo te llamas? Oye, esto. Y pues tienes que saber distinguir ese sonido, eso que te está diciendo esa persona, al resto de los sonidos que se están produciendo en ese lugar o en esa fiesta, o no sé, en diferentes lugares o en diferentes situaciones. Nosotros debemos de percibir y poder detectar ese sonido o esa información que nos está haciendo llegar. La identificación y reconocimiento. Es necesario que identifiquemos y pongamos una etiqueta hacia lo que es el sonido que llega a nuestro oído, como una voz, un instrumento o cualquier otro sonido. Esto incluye, digamos, el conocer nuestra relación personal con el sonido. Por ejemplo, lo que es la voz de un amigo. Saber reconocer la voz de una persona, pues ya está mucho en lo que es en nuestro cerebro. Que muchas veces ya estamos en el cuarto tal vez y escuchamos que llega una persona. Pues es fulano de tal, pues es sutano, no sé, es cualquier persona. Entonces nosotros, por medio de eso, nosotros ya podemos reconocer y saber que es esa persona, ¿no? La comprensión. Resulta esencial comprender el sonido que estamos escuchando, ya sea el contenido de un mensaje, el que nos están diciendo algo, o el significado de algún sonido. En este caso puede ser una campana, una música o cualquier cosa que estemos que esté a nuestro alrededor y que pues nos provoque esto. Entonces también tenemos que comprenderlo para así nosotros poder transmitirlo y poder pretender recapitular o rescatar la información que nos está detectando o nos está dando. La percepción respecto a los otros sentidos, que es el último tema que les estaré dando a conocer, son la percepción respecto a los otros sentidos. Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la sensación que nos permite obtener la información de lo que está a nuestro alrededor, así como también, digamos, que determinar el estado interno de un organismo o de un órgano. Toda aquella información que es captada por nuestro sentido, por medio, digamos, de las acciones que nos rodea o bien las sensaciones conocidas, la cual se produce por la intervención de los receptores sensoriales, especialmente lo que son los 5 sentidos, los cuales mandan información al cerebro sobre lo que se ha sido o lo que se está siendo percatado o percibido en ese momento.
Posteriormente, el cerebro capta la información y actúa en secuencia. Para poder interpretarle la información y llegar a una consecuencia de la acción que éste está dando. El sistema de recepción de los estímulos externos es la información fundamental de los sensorreceptores captados por ese estímulo. Perdón. Los receptores olfatorios o mediante el olfato son sensibles, son estímulos mediante por el olor. Estos pueden ser intensos. Las sustancias aromáticas depende particularmente del estado en que éste puede ser generado o mediante el cual éste puede ser estimulado. El sentido del gusto también el gusto se presentan las 5 sensaciones básicas o primarias para detectar lo que son las opciones gustativas. Que el primero es lo ácido, que pues en este caso lo detectamos en un limón o en algún dulce que pueda ser amargo. Lo dulce es captado principalmente por las pupilas gustativas. El amargo captado también por las pupilas gustativas, y lo ácido o umami, que son los 5 sentidos del gusto. Los receptores del tacto se encuentran principalmente en lo que es la piel o en el tejido que se encuentra abajo de ella. Son sensibles a cambios de la presión y la temperatura. ¿Cómo funciona? Principalmente se identifican en la presión que ejerce de un objeto sobre nuestra piel, otra la forma del objeto, otros que se detectan mediante lo que son el calor, las sensaciones del frío o el calor, o si logramos tener sensaciones o como receptores mediante lo que es el olor. Se pueden ser solos o pueden estar asociados a lo que es el tacto. También se usa una presión leve al principio, puede tener, o puede producir dolor, o mediante, que puede ser caliente. Entonces, durante el tacto, nosotros podemos percibir ciertas acciones. Por decir, en el caso podemos estar frío, calor, si es rasposo, suave, duro. En fin, mediante el tacto podemos también detectar varias sensaciones mediante que va a llevar a nuestro cerebro para después producirlo. Si alguno de esos sentidos se encuentra alterado o tiene alguna alteración, es muy difícil de que podamos poder detectarlo, para así poder que estas sensaciones lleguen a nuestro cerebro y contengan una información. Sí. Como ya les mencioné, las recepciones es la información que nos llega mediante los sentidos. Si estos sentidos son o tienen alguna alteración, la información tal vez no nos llega clara a nuestro cerebro y no podrá repartirlo correctamente a lo que son nuestros estímulos o nuestros movimientos. Si algún órgano sensorial se encuentra afectado, pues la información no llega correctamente. La percepción es el primer proceso cognitivo a través de los cuales el sujeto o la persona es capaz
de captar la información de las energías o a través de los sonidos que nos permite como individuo, ya sea un animal, una persona o cualquier cosa, hacer realidad sobre lo que pasa en nuestro entorno y así poder identificarlo o poder saber de lo que es capaz. Es así como podemos concluir mi tema de la clasificación de las recepciones, perceptivas visuales, perceptivas auditivas y la recepción respecto a los otros sentidos en los problemas de aprendizaje. Como ya les mencionaba anteriormente, si nuestros estímulos sensoriales no se encuentran bien, pues podemos tener algún problema que esta información no nos llegue correctamente. En este caso, podría ser lo que es la comprensión. A la hora de leer un examen, si dice la pregunta o la instrucción, subraya subraya la opción que consideres correcta. Entonces, nosotros percibimos que debemos subrayar, pero ¿qué pasa? Nosotros en vez de subrayar, hacemos un circulito, la tachamos, palomeamos, ¿qué? Entonces la concentración o la comprensión no fue captada por medio de que este estímulo sensorial está afectado y no es percibido correctamente. Es por eso que se recomienda tener mucho cuidado a la hora de trabajar con niños, el poder captar ciertos estímulos que les provocan estas sensaciones. Bueno, compañeros y maestra, pues esto sería todo lo que es en mi exposición. Espero me hayan comprendido. Cualquier duda, pues estamos al pendiente. Gracias y hasta luego.